Yo iba a decir alzador. Bueno, pero vos me vas a hacer lo que voy a decir o me vas a dar directamente lo que me vas a decir. Es libre. Yo te voy a decir, yo digo lo que me parece que tiene que decir para que hagamos acá y la muy buena manera. Quienes están dentro del Serpentario van a seguir serpenteando. Igual, mi vida, la corte no quita la variante. Si me la aguanto, Decime Marina, la posta, casi ¿quién me la aguanto. está esperando? Así yo hago el resto. ¿Quiénes están esperando? Lo que digas del consejo electivo está bien. Ah, ok. Olvídate. No se siente el contenido. Bueno, Como una tradición. viste que yo me cago en la tradición, pero está bueno que uno lo diga. No, porque no está bien. Si la persona entra a un lugar que en el momento está hablando, entrar cagando en cosas que son establecidas, no está bien. Ah, sí, después ya. Cuando yo sea de las viejas, decir la vieja muy de mierda. Pero lo que vos podés hacer Muy es que llena. no sos una lingüista, No soy una vieja. no importa, vamos a ver. Vos querés. Bueno, me dijiste que la entrevista era con un canal. Dije para somos Rosario, porque digo que pero acá no. Sí, le digo, llamame cuando vos quieras. No, es con cámara. Si digo somos Rosario. No lo tengo yo porque tengo que grabar. Si vos sos miserable. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy acá presencialmente y mañana, después de una mañana larga y un trabajo largo de todo el día, estamos acomodando algunas cuestiones técnicas para poder iniciar la presentación formalmente, si bien ya está en el aire. Yo siento un retorno acá que me vuelve loco. Que nos está volviendo loco, pero bueno, para que quienes nos ven en casa también, porque eso se está transmitiendo por todas las redes sociales del gremio, y para quienes están aquí hoy presentes. Como en toda actividad del sindicato, nos encontramos en nuestra casa, así que nos vamos a prescindir de todo tipo de formalidad de esta presentación para poder disfrutar lo histórico del momento. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero bueno, ya los iremos superando con el tiempo. El problema no lo tienen tanto los que están en casa, que no sé si están escuchando porque hoy no los tengo adelante, no los veo. Pero aquí escuchamos dos voces y es re lindo escucharme dos veces. Acá las compañeras que están acá, porque los que están en casa no escuchan, dicen que un Martín es mucho y dos Martín es demasiado. Bueno, ahora sí se fue el retorno, así que podemos empezar de vuelta. No hay actividad educativa si no hay algún problema con el sonido. Así que vamos de vuelta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acompañando este momento que para nosotros como organización, sin dudas es un momento histórico, ¿no? Nosotros lo decimos siempre y me parece que es bueno que lo recordemos a modo de introducción. El sindicato se va armando de pequeños bloquecitos o de pequeños ladrillos que van construyendo, como la simbología del ladrillo lo indica, cosas que nuestra imaginación lleva a algún lado y que nuestras realidades habitualmente lo superan.
porque uno tiene ideas de cómo hacer un ladrillito, dónde poner un ladrillito, pero cuando juntamos las ideas de varias personas que creen dónde pueden ir los ladrillitos, podemos hacer cosas fantásticas. Construir grandes edificios, la muralla china, las pirámides, el muro de los lamentos, me agrega acá Nadia, que pasó un aviso parroquial de la colectividad a la que pertenece, una de las tantas. Y desde ese lugar me parece que cada vez que el sindicato genera una nueva herramienta para acercarnos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, cada vez que el sindicato genera una nueva herramienta para abrirnos a la sociedad, cada vez que el sindicato genera una nueva herramienta para estar presente en el contexto en el cual nos desarrollamos y nos vinculamos habitualmente, es un momento de alegría. Pero también tenemos que tener conciencia de que es un momento para la historia. Porque nosotros sabemos que ponemos este ladrillito, pero no sabemos que se va a construir sobre este ladrillito. Un ladrillito en algún momento, algunos visionarios y algunas visionarias pusieron en algún lado diciendo por qué no tenemos una obra social. Y estamos hablando de hace, para que ustedes se den una idea, 50, 60, 70 años atrás. ¿50? 50 años atrás. Y no se imaginaron lo que iba a ser la obra social hoy. Algún ladrillito puso la compañera Damiano cuando dijo ¿por qué no juntamos un grupo de docentes que estamos preocupados por este tema de jubilarnos y nos jubilamos? Y ver cómo nos jubilamos allá por el 47 y terminó siendo este SADOP de hoy. Y así fue con el instituto, donde estamos hoy haciendo este lanzamiento. Algún compañero, alguna compañera que se preocupó y pensó por qué no generamos una herramienta de formación profesional, por qué no tenemos nuestro centro de formación profesional y le damos forma de instituto superior para que el certificado, miren ustedes cómo era la preocupación, que el certificado que emita el curso que uno hace en el instituto tenga validez para que el compañero lo pueda exhibir dentro del sistema educativo formal. Porque si no se hacían cursos y se llevaban el certificado firmado por el secretario general, la secretaria general de turno, y no siempre, si no estaba dentro de la red federal de formación, con el perdón de la palabra, o alguna cosa de esas, no tenía demasiada validez. Entonces, a partir de esa idea de cómo resolvemos este tema, surge el instituto, ¿no? Que después va creciendo y va mutando y tiene distintas perspectivas y arranca, recuerdo en algún momento, cuando nos mudamos acá con una camarita, pero cuando hablo de una camarita hablo de una camarita, una cámara. O sea, que no era un telefonito, era una cámara que se filmaban todas las cosas y era como re novedoso en ese momento, ¿no? El instituto filmaba las clases y después las compactaba de alguna manera y las subía a una página web. Eso era muy moderno, le garantizo, en esa época. Esto que hacemos hoy con el teléfono es una red social, digamos. Era muy moderno y se podían ver las clases y se podían, bueno, es lo que haríamos hoy en Facebook, digamos, básicamente, pero era toda una evolución desde ese lugar. Y así fue pasando con distintas cosas en la historia de SADOP en general y de SADOP Rosario en particular. O sea, cuando hicimos la primera obra de teatro no nos imaginamos qué grupo de teatro iba a llegar hasta hoy. Por suerte llegó. O sea, cuando recibimos el sindicato ya venía el coro del centro de jubilados y todavía sigue. Cuando se reunió por primera vez el grupo de compañeras y compañeras a hacer el tema de folclore, digamos, ¿cuántas veces vamos a ir a bailar? Bueno, y todavía el día de hoy sigue, y así con un montón de acciones, digamos, que fueron construyendo esta identidad, ¿no? Además de las acciones políticas y gremiales y las decisiones que se han tomado, ¿no? O sea, cuando decidimos marchar por primera vez con el MCR el 24 de marzo fue toda una decisión. Una decisión discutida, dialogada, pensada, cuestionada. ¿Por qué nos alejábamos de la tradición de hacer la ofrenda floral en la CGT a la mañana? Que es lo que nos había dado una identidad de alguna manera como gremio y como parte de nuestro colectivo sindical, que es la Confederación General del Trabajo. Bueno, fue toda una decisión, que fue una decisión que también la tomamos de manera colectiva con otros gremios en el mismo momento, digamos, ¿no? Entonces eso de alumbrar, veo que está Silvana, que le gusta la analogía del alumbrar. El alumbrar esa decisión colectiva de marchar, es mucho más fácil cuando es con amigos y con amigas, ¿no? Con compañeros y con compañeras. O
Entonces no nos pesó tanto. Si hubiera tenido que hacer quizás Adop solo, el que salía a la calle con la banderita, hubiera requerido otro paso más difícil. La decisión de marchar con los compañeros de ANSAFE y de militar juntos, digamos, la paritaria docente, ¿no? Eso fue una decisión también que en su momento no sabíamos para dónde salía, digamos, ¿no? Con todos los bemoles que tuvo en nuestra historia, y fue otro ladrillito más. Y hoy parece que como que no está en discusión, eso es normal, pasa, está ahí, está incorporado. Ese ladrillo está tan firme que nosotros pisamos y sabemos que de ahí no nos caemos. Lo mismo pasó con las políticas de género. Cuando nosotros empezamos, yo siempre recuerdo que la primera acción de visibilización de nuestro incipiente recorrido en ese momento por las cuestiones de género fue una cosa que quizás hoy sea caduca, ¿no? Pero era sacarle tarjeta roja al maltratador. Me acuerdo que era una campaña que se llamaba así. Que yo vi que la intendenta, que en ese momento era Mónica Fein, había hecho la campaña, había convocado a organizaciones y no había convocado a los sindicatos docentes. Como que me generó una bronca. Si nosotros somos sindicatos que tiene mayoría de compañeras y no estamos ahí, entonces averiguamos cómo era la campaña. ¿Cuál fue la negra? Proti, que acá también está. Averiguamos cómo es y descubrimos que era una fundación de España. Bueno, terminamos sacando fotos con tarjetas rojas, me acuerdo en el Palacio Pisurno, o en el Palacio Sarmiento hoy, que es la sede del Ministerio de Educación de Nación en ocasión de una marcha. Y miren dónde terminó la tarjeta roja al maltratador, digamos. O sea, desde ese recorrido se fueron incorporando compañeras, se fueron incorporando distintas expresiones, empezó un recorrido dentro del movimiento sindical, en toda la cuestión vinculada a las compañeras. Muchos tuvieron que ver las compañeras que estaban en ese momento. Vuelvo a mencionar a Ciudadana porque en ese momento tenía se puso al hombro todo eso, digamos, ¿no? Porque también esto tiene mucho que ver quién se pone al hombro las cosas. O sea, cosas para hacer hay miles, les garantizo. O sea, pasa que no hay miles de personas para poder hacerlo y que tengan la voluntad de ponérsela al hombro. Lo mismo pasó con Fran, que hoy no está acá, capaz que nos está viendo. Cuando Fran vino y dijo, che, pero hay que dar otro paso más, tenemos que tener un área de diversidad. Entonces, y no alcanza solamente con reconocer el derecho de los compañeros y las compañeras a tener un trato igualitario en sus cuestiones de trabajo. Y necesitamos dar otro paso y tener nuestra área constituida para poder ir a pelear por eso. Y así surgió el área de diversidad, que hoy es como... hoy andamos con la bandera de la diversidad pegada en la remera, digamos. Entonces, pero eso empezó de alguna locura o de alguna voluntad firme y decidida de algún compañero, alguna compañera que dijo, che, yo me pienso esto y creo que lo podemos materializar a través de gremio. Y así tuvimos programas de radio, tuvimos programas de televisión, nos dieron premios casi en todas las cosas donde las que les estoy mencionando hemos tenido reconocimientos de terceros, escribimos libros, produjimos conocimiento, produjimos debates, hicimos congresos, hicimos congresos pequeñitos entre nosotros de delegados, hicimos congresos grandes para la ciudad de Rosario, hicimos congresos nacionales, donde vinieron compañeros y compañeras de todo el país, y todas esas cosas fueron marcando hitos. Un día, una compañera que es muy querida para nosotros, que es Patricia Maunier, me dijo, estoy podrida de que no salga la ley contra los despidos arbitrarios y voy a poner una carpa en la puerta de la legislatura. Yo pensé que me lo estaba diciendo en joda. Como me voy a parar en la puerta de la legislatura hasta que no salga. No. Fue y puso una carpa en la puerta de la legislatura y ahí marchábamos durante 8 semanas consecutivas a la legislatura de Santa Fe a hacer otro hito de la historia. O sea, cuando nosotros hablamos del gremio, a veces uno... lo pone en perspectiva histórica y tiene mucho de épica también, ¿no? Uno se siente parte de la historia cuando hay episodios épicos que lo contienen o que lo movilizan, y sin duda el tema de la ley fue una cuestión que fue transformadora, hubo un antes y un después para nosotros después de esa pelea, que surgió con un llamado de una compañera que dijo, hasta que voy a poner una carpa y hasta que no salga la ley no me voy. Y casi con descreimiento, le dijimos, bueno, dale, y puso la carpa y no se fue hasta que salió la ley. O sea, esto fue literal, digamos. La carpa se levantó el último día que se aprobó en el Senado. Y esa gran colección de ladrillitos terminan haciendo el muro de las construcciones que algunos osan en llamar construcciones gremiales y políticas, y nosotros creemos que son construcciones de personas simples que tienen
ideas parecidas, sueños parecidos, y algún día dicen, che, dejemos de que sean sueños y hagámoslo realidad. O sea, podemos seguir soñando todos individualmente o podemos caminar todos juntos y hacer ese sueño una realidad colectiva. Y es un poco el secreto del proyecto político gremial de SADOP, en todo el país y en Rosario en particular. Y me permito hacer toda esta introducción porque no es un día cualquiera para nosotros o para nosotras, porque esta semana, digamos, empieza de alguna forma una nueva etapa, como cada vez que hay elección de autoridades, bueno, es un nuevo momento, que se basa en escalones anteriores y que tiene que ser un escalón más para gente que viene atrás, digamos, ¿no? Y ustedes vieron, no hay acto de asunción, digamos, o no hubo una actividad conjunta, digamos, para asumir el diploma, más allá de que obviamente participamos con mucho gusto y con mucho agrado de la actividad de asunción a nivel nacional, pero localmente, por distintas cosas, por los tiempos, por la agenda que nos impone la sociedad, digamos, estamos más pensando en las balas que pensando en ver cómo hacemos el diplomita para asumir en Rosario. Y nuestro primer encuentro, si se quiere, nuestra primera acción es hoy, para alumbrar algo. Y ese alumbrar algo también es muy significativo para la etapa que empezamos, porque ese alumbrar algo viene también de la idea, de la propuesta de una compañera que está aquí a mi izquierda, que es Nadia. Siempre a la izquierda, dice, bueno, hay que verlo, que como tanta, así como fue alguna vez Fran, así como alguna vez fue Siampe, así como alguna vez Silvana seguramente, la negra y demás, trajeron ideas, dice, me quiero poner al hombro la idea de que SADOP tenga una editorial, con otro montón de cosas, debo decir, un montón de hojas. Algún día escribiremos la anécdota de la presentación de tantos proyectos. Y hay cosas que después de algunos años acá, me dicen, che, ¿qué es lo que va a marcar un diferencial, lo que va a marcar algo distintivo de lo que nosotros queremos hacer? Generar una herramienta nueva, sin dudas, pero que además tiene el valor innegable de que surge de la voluntad y surge del empuje y surge de las ganas de un compañero de base, una compañera de base en este caso. No hay nada más genuino para el sindicato que eso. Porque todos los ejemplos que les mencioné, nosotros nunca le pagamos o contratamos a nadie para tener una herramienta nuestra. Los programas de televisión, los programas de radio lo hicimos nosotros, las acciones vinculadas a género, a diversidad, teatro, el grupo de folclore, el coro, todo eso lo hicimos nosotros. Lo hicieron compañeros y compañeras, el instituto mismo, lo hicieron compañeros y compañeras que eran de la organización. No fuimos a comprar a ningún lado. No necesitamos ir a comprar a ningún lado porque nuestra organización ya está en un nivel de madurez y de fortaleza tan grande que genera sus propias acciones y sus propias herramientas. Y en ese contexto, digo, reconocer el valor de la propuesta de Nadia, o de la idea de Nadia, primero por animarse, porque a veces es difícil. Decir, che, yo tengo ganas de ser parte, y además de ser parte, no me alcanza con llegar a... Quiero ver qué es lo que puedo aportar. Y eso habla también mucho del proceso que nosotros queremos llevar adelante, digamos. O sea, SADOP no es un sindicato, o por lo menos SADOP Rosario no busca que la militancia sea el puente para llegar a ser parte de una comisión directiva o parte de un proceso para llegar a un cargo político. O sea, si esas cosas se dan, bienvenido sea, pero la herramienta es para generar cosas para otros. Y el concepto nuestro es que nosotros nos ayudamos a ayudar. El sindicato está para ayudarse, o sea, las comisiones y los grupos están para ayudarse entre nosotros y nosotras a ayudar a otros, a otras. Si no, no sirve para nada el sindicato. Si no tiene sentido que tengamos una orgánica a partir de eso. Y el valor y lo genuino de que venga de abajo es lo que nos ha dado una tónica o un recorrido que nos ha diferenciado quizás de otra propuesta o de otra experiencia.
Nosotros acá hasta los cursos y las capacitaciones del instituto vienen de compañeros y compañeras que están en las escuelas muchas veces, ¿no? Entonces digo, me parece que a partir de ahí, quien tengo a mi izquierda, propuso esta idea. ¿Por qué no tenemos nuestra propia editorial? La verdad que cuando lo leí por primera vez, me pareció que era como un proyecto grandilocuente, ¿no? Porque uno se imagina una editorial y piensa en las editoriales, lo primero que piensa son en las grandes editoriales de los libros que uno por ahí tiene en la biblioteca y demás. Pues no. Y cuando uno se pone a indagar y empieza a compartir y charlamos y te enseñan y te explican cómo es la situación, cuáles son las perspectivas y para dónde viene, la respuesta es que a uno le viene a la mente ¿por qué no lo hicimos antes? Y antes no se hace porque no había quien se lo pusiera al hombro o no había quien hubiera generado la idea. Esta es la realidad. Muchas veces las cosas están ahí y falta poder canalizarlas, ¿no? Por ahí ese es el laburo nuestro, ¿no? Quienes tenemos alguna responsabilidad más decir, che, eso está ahí, ¿por qué no lo generamos? Y esto fue la editorial de SADOP. Una cosa que me parece que nos va a dar un potencial para hacer un montón de otras, de realidad otro montón de sueños que tenemos dando vueltas, a partir de alguien que le va a poner el empuje, que se lo puso al hombro y que va a requerir, como todas las acciones de gremio, la colaboración y el acompañamiento de todos nosotros. ¿Y por qué no? ¿Por qué la palabra siempre la tienen que tener los otros? Alguna vez cuando cometimos la locura de incursionar en la literatura y escribimos un libro, que presentamos también en esta misma sala, un periodista me preguntó, ¿por qué escribiste un libro sobre educación privada? Un tema tan concreto, tan específico. Y la respuesta fue porque los libros que yo leía de educación privada lo habían escrito todos los patrones nuestros. O sea, nosotros estudiábamos los libros de la legislación de la educación privada, de cómo funciona el sistema educativo privado, escrito por abogados y abogadas que eran abogados de los patrones. O sea, eran los que nos echaban. Nosotros no podíamos formarnos con eso. Pero tampoco encontrábamos muchas otras cosas. Dije, bueno, en algún momento hay que ponerse, y me animé. La verdad es que años después de leer la obra, digo, uno siempre dice, che, qué pobre que fui en ese momento. En algún momento vamos a reforzarla, pero el concepto termina siendo, ¿por qué si los otros lo hacen, nosotros no lo hacemos? O sea, ¿cuál es la mejor forma de dar este debate? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para dar este debate? ¿Quién va a dar o con qué vamos a dar la disputa sobre las palabras y las ideas? Porque el gremio termina siendo eso. El sindicato termina siendo eso. Una herramienta para dar pelea sobre las palabras y las ideas. Con el agregado de que nosotros tenemos el mandato de convertir esas ideas en realidades. Y para nosotros las realidades se llaman derechos. Para nosotros, los sueños convertidos en realidad se llaman derechos. Desde ese camino y desde ese recorrido, teníamos una experiencia. SADOP hoy tiene publicados 9 libros. Entre libros del instituto, libros que escribimos individualmente, pero que pertenecen a la organización. ¿Y por qué nunca se nos ocurrió que la editorial podía ser nuestra? Quizás porque no lo sabíamos, ¿no? O sea, miro a los compañeros, nunca se nos ocurrió, no lo charlamos. Fuimos una imprenta, lo hicimos y lo hicimos de la mejor manera que pudimos en ese momento. Pero llegó el momento de dar el salto de calidad. Llegó el momento de demandarnos más. Llegó el momento de dar debates de otro nivel y con otra perspectiva. Pero también de simplificar y acercar a los compañeros a
a la literatura o a la tarea de escribir o a la tarea de narrar o a la tarea de expresar de manera más sencilla. De manera más sencilla. Y si uno va viendo todo el recorrido de libros o de publicaciones que tiene el sindicato, esto se ve clarito, porque recuerdo, hoy no está Laura, pero está Juan Carlos, por ejemplo, está Silvana, están algunos más que han escrito el primer libro de violencia. El libro de los violentos, le decíamos, porque era el grupo de violencia, pero no eran violentos, eran que estudiaban la problemática de violencia. Miren, si ustedes leen ese libro y leen las cosas que vemos hoy, o sea, nos quedamos muy cortos. ¿Y por qué? Porque en ese momento, para nosotros era un sueño cumplido que los compañeros que eran delegados y venían de la escuela pudieran escribir sus libros y yo escribí un libro, o fui parte de la escritura de un libro. Eso era un sueño, pero también era un derecho. Porque era la oportunidad que le dábamos al compañero o a la compañera de poder contar su verdad y poder hacer que esa verdad llegue a otros. Y ese recorrido que nosotros fuimos haciendo requiere que nosotros tengamos quizás más y mejores herramientas para hacerlo. Seguramente si tuviéramos que escribir un libro sobre violencia, haríamos otra cosa. Y si nosotros, además de escribir el libro de violencia, nos capacitáramos previamente y tuviéramos el taller de escritura y tuviéramos el taller de redacción y tuviéramos distintos mecanismos y pensáramos la publicación ya desde la génesis de la investigación, haríamos otra cosa. Ya las últimas publicaciones, claramente, la última publicación es sobre la pandemia, sobre la educación en pandemia, es otra cosa, o sea, es años luz de lo que hicimos. Pero miren si nosotros pudiéramos hacer eso hoy, ¿qué nos faltaría? La herramienta. Y la herramienta no se le ocurre a nadie. Y aquí estamos, teniendo esta herramienta para alumbrar derechos. Y a mí me parece que no es menor, e insisto, que quizás es lo que más me conmueve en este día, que el inicio de esta gestión sea haciendo algo que no hicimos antes, sea generando otra cosa. Porque eso nos da el mandato de lo que tenemos que hacer. El sindicato la burocratización de los gremios es cuando hacemos siempre lo mismo porque creemos que siempre tenemos la razón y siempre nos sale bien. Eso no pasa. Eso no existe. Eso está mal. Eso es lo que mata a las organizaciones gremiales. Muchos creen que eso tiene que ver con el cambio de personas y no tiene que ver solamente con el cambio de personas o no necesariamente con el cambio de personas. Tiene que ver con el cambio de ideas y de perspectivas. Tiene que ver muchas veces con la amplitud que tienen los que tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión, de entender que las cosas no son siempre igual. Cuando vos no lo entendés, tratás de acomodar la realidad a tu comodidad y no de salir de tu lugar de comodidad para entender la realidad. Hoy, la editorial llega en un momento importante para SADOP, por lo que representa esta semana para nosotros, pero también llega en un momento importante para lo que va a venir. Porque la editorial es una herramienta de disputa de las ideas y de las palabras. Y vienen momentos difíciles para nuestro país, vienen momentos difíciles para nuestra provincia, vienen momentos difíciles para nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y como vienen esos momentos difíciles, nosotros podemos estar más tranquilos. Nunca con la guardia baja, pero más tranquilos, porque tenemos otra herramienta para dar la disputa sobre las ideas y las palabras. Para entender la realidad contada y la realidad que vivimos. Para poder contar nuestras realidades o para poder hacer que otros conozcan cuáles son nuestros puntos de vista. No es un tema menor el uso de las palabras. No es lo mismo garantizar el uso de una vía de comunicación, de una ruta,
que ejercer una brutal represión de gente que está protestando en esa ruta. No es lo mismo. Y eso es una disputa de palabras, y eso es una disputa de ideas. Y quizás una disputa corporal que en algún momento tengamos que vivir, por desgracia. O sea, me parece que desde ese lugar vienen momentos donde los relatos van a entrar en colisión con la realidad que vive la gente. Va a venir un momento en el cual la realidad que nos cuentan no va a ser la que nosotros estamos viendo. Y está tan clarito ahora, cuando uno escucha a los políticos y las políticas en campaña, hacer diagnósticos de la seguridad, de la educación, y cuando uno va a la escuela y ve, uy, qué lejos que estamos de todo esto, ¿no? Qué bueno sería que el señor periodista, en vez de hacerle la nota al político en campaña, vaya y se la haga a la maestra. Por ahí se va a sorprender de lo que va a encontrar. Bueno, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque la herramienta no le pertenece a la maestra, le pertenece a los políticos, o a los jefes de los políticos, digamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sindicato? Es crear la herramienta para que eso llegue a la maestra. Así que también vamos a tener programa de televisión este año, no sé. Escuchaste, Pirotti, es un aviso para vos, que mira para otro lado. Pero bueno, ojalá podamos en algún momento volver a tener programa de tele o el programa de radio, pero hoy me parece central que podamos discutir cómo materializamos estos debates y estas disputas. Además, y con esto cierro, porque me parece central que también nosotros arranquemos esta gestión dando otro golpe en la mesa de todos los que hemos dado. Porque muchos de los que hablan de los gremios docentes en particular, ¿no?, siempre tienen una postura crítica respecto de lo que hacemos, ¿no? O sea, vagos, que tenemos los chicos rehenes, que no nos gusta trabajar, que lo único que pensamos en el sueldo. Sí. Pero en el medio del sindicato es otro montón de cosas. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil pueden decir hoy que tienen centros de jubilados, paquetes de viajes de turismo, grupo de teatro, grupo de folclore, centros culturales, área de diversidad, área de género, canales en Spotify, producciones de audiovisuales, producciones radiales y una editorial? ¿Cuántas organizaciones sociales pueden decir eso? Los sindicatos podemos. Sadop Rosario lo puede decir. Y es un motivo para estar orgullosos. Y es un motivo para celebrar. Y es una buena manera de arrancar una gestión. Decir, che, hoy somos más fuertes que ayer. Y hoy, 7 de julio del 2023, Sadop es más fuerte que lo que fue ayer. ¿Por qué? Porque tiene otra herramienta más para dar la pelea. Y esa herramienta se va a terminar transformando en una herramienta que va a materializar sueños colectivos en derechos concretos y palpables para todas nuestras compañeras y todos nuestros compañeros, que van a tener ni más ni menos que acceso a ejercer libremente la palabra, con todo lo que representa para la educación, con todo lo que representa para el gremialismo, con todo lo que representa para la política, con todo lo que representa para nuestra sociedad. Así que bienvenida sea este alumbramiento de ediciones de Sadop Rosario, que empieza hoy con esta humilde presentación y quizás nos encuentre dentro de algunos años, vaya a saber en qué feria internacional. Sin presiones. Guadalajara, Turín y después vemos. Sin presiones. ¿Dónde nos Alemania. encuentra dentro de algunos años? Che, ahí llegó Francisco, no digan que lo nombré antes. Así que bueno, le voy a dar, hablando de alumbrar, como EU no puede alumbrar mucho, vamos a dar paso a la alumbradora de la criatura. No sé, no me da. No me quiero arrogar competencias que no tengo. ¿Querés que te Ahí aplaudamos? estás, compañero y compañera, un aplauso. Bueno, buenas noches ya, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias por venir. No hay mucho que agregar más que las cuestiones técnicas, como si hubieras leído mis apuntes. No entendí. No entendería esa letra. Copión. Usted se copió. Bueno,
Muchas de las cosas es verdad que ya las dijo Martín y en parte porque hemos dialogado a medida que le íbamos dando forma al proyecto y en parte porque también el proyecto es posible porque teníamos esas coincidencias. La editorial es un proyecto que nace de una vacancia y de una experiencia. La vacancia es un poco este espacio de desarrollo del ideario docente escrito que parece más simple y más ingenuo de lo que es, porque la diferencia entre tener una editorial de un colectivo docente o que un docente escriba publicando por otra editorial o que haya patrones o pedagogos o analistas que escriban sobre la docencia, es la diferencia entre hablar o ser hablados. Y si nosotros podemos hablar sin ser hablados, estamos estableciendo un gesto y un acto decolonial, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Así que también fundar una editorial es un poco hacer circular la palabra y decolonizar estos espacios en donde la palabra circula. En mi exhaustivo rastreo por internet, cuando pensaba en el proyecto, no encontré sindicatos docentes en Argentina que tuviesen su propia editorial. Sí algunas universidades, sí ministerios, pero sindicatos docentes no. O sea que capaz que somos los primeros. ¿No te gusta? Nunca me molestó. Decía, de una vacancia y de una experiencia, y la experiencia tiene que ver con que este sindicato allá por abril, marzo, abril, la gestión anterior, digamos, tuvo la generosidad de publicar 6 millones, que es un texto que yo quiero mucho, y ahí como involucrada también en la hechura de esa edición, vimos que hacerlo era posible, porque no era Random House, Sudamericana, venía por otro lado, ¿eh? Planeta, Alfaguara. ¿Capelú? No, Capelú no. Santillana, ¿no? No, porque esos son libros de texto. Está el Manuel Estrada, Villiquen. Qué hermoso esto interactivo, me encanta. Vimos que venía por otro lado porque tenía que ver con esa experiencia que estábamos buscando de la cercanía de la palabra y los lectores, fundamental. Pero además, ese gesto generoso del sindicato con quien les habla me llevó a mí a rastrear qué era lo que estaba publicado. Y había mucho publicado. Y había cosas que estaban incluso en formatos virtuales porque habían sido publicadas durante la pandemia para facilitar la accesibilidad. Y yo veía y decía, ¿por qué todo esto está suelto así? Y esto lo publicó Homo Sapiens y aquello lo publicó no sé quién. Porque en realidad esto no es ninguna genialidad. Esto es constelar. La editorial va a ser constelar aquello que ya ocurre por separado. Todos los docentes somos productores de textos, todos. Algunos sí llevamos el texto después a la hoja en blanco y lo sistematizamos. Otros lo guardan en sus carpetas de años anteriores o en algún Word perdido ahí en los archivos. Pero nos parece que está bueno que ese espacio exista y que esos textos puedan circular, ¿no? Que el colectivo no sea una metáfora formal, sino que sea un trabajo en conjunto y también sea un bondi al que nos subimos entre todos para iniciar un recorrido, o para iniciar un camino. Y en este momento que estábamos armando 6 millones, yo sí creo en las casualidades. El caballero que tengo a mi izquierda era apenas uno que trabajaba conmigo en una escuela y que se puso también un poco al hombro esa actividad, y así sentados en mi casa de 30 metros cuadrados, el señor es grandote, casi tengo que salir yo para que entre él. La gente te puede ver. Pero no saben cómo es mi casa. Empezamos a decir lo mismo, y estaría re bueno que... Diego es, aparte, un compañero delegado.
estaría bueno que en el sindicato funcionara, ¿no? Y me parece que en eso coincidimos los dos, empezamos por lo chiquito, una pequeña imprenta, y bueno, y cuando dos se juntan y se ceban, vaya uno a saber dónde termina. Así que debo decir que esta idea es una idea de equipo, digamos, porque Diego tuvo mucho que ver en que después existiese la propuesta de la editorial y el consejo directivo dijese, bueno, ok, vamos para adelante. Como esto está naciendo, no hay muchísimo para decir, pero sí algunas cuestiones. Bea, ¿se puede verla? Bea le hace la negra Priotti. Porque la La única que le dice Bea es ella. Pochi. No, Bea le dice Mica. Yo le digo Pochi. Pero no se puede contar. ¿Por qué? Pero cuando nos sentamos a pensar con Diego, con Martín, con otra gente que tuvo la desgracia de ser, bueno, con Beatriz, que fue mi acompañante terapéutica todo este tiempo, pensamos que algunas cosas tenían que ocurrir. Fíjate la que sigue, la diapo que sigue. Algunos pilares del espíritu de la editorial. Democrática, plural, inclusiva y diversa, no tengo que decir nada. La editorial recoge, hereda y recoge estos atributos de la organización que la aloja. Digo, sabemos que SADOP es democrático, plural, inclusivo y diverso. Pero le agregamos algunas cuestiones. Divulgativa, y esto para nosotros es muy importante, porque nosotros no pretendemos reproducir otros espacios que tienen que ver con la corrección académica, con la perfección textual, con el rebusque de ese lenguaje que termina siendo lejano para los que estamos pisando las aulas. No queremos generar un espacio enciclopédico, hay un montón de editoriales y además muchos de nosotros leemos cosas de esas editoriales, pero acá queremos que pase otra cosa. Queremos transformar la idea en palabra y la palabra en escritura y ponerla a rodar, ni más ni menos. Militante, queremos que sea una editorial militante porque queremos que sostenga y contribuya ante todo la lucha que llevamos adelante por los derechos humanos, por los laborales, por los derechos de las disidencias, sin ser un espacio panfletario, sin convertirnos en editorial o en imprenta de panfleto. Queremos abonar el ideario y el imaginario de nuestro colectivo docente. Y para eso necesitamos de todos, todas y todes, no solamente los que estamos hoy acá arriba. Y también eso va en la génesis de este espacio. Porque además la fundación de una editorial sindical es, y esto hay que decirlo, una decisión política y un posicionamiento ideológico. Ya lo explicó Martín, así que yo no voy a ahondar, pero puede haber editorial como puede no haberla. Decidir que exista es un gesto político y un gesto ideológico. Y esto implica la convicción de que lo que sea es entre todos y a partir del debate, no desde las individualidades y no desde la imposición. Queremos que sea una editorial artesanal, y en esto insistimos mucho, y es mucho más trabajoso y engorroso llevar adelante una editorial artesanal que encontrar una imprenta que nos haga buen precio y nos haga todo. Y esta tal vez sea la palabra que, digamos, más simbólica y con más peso dentro de esta espiritualidad editorial, porque lo artesanal tiene muchísimo que ver con nuestra labor docente. Hay un pedagogo catalán que yo particularmente leo mucho porque me interesa mucho, que es Jorge La Rosa, que habla del maestro artesano, del profesor artesano. Y el profesor artesano es aquel que no solamente se apoya en su profesión, sino que también sabe que la docencia es un oficio. Las dos cosas. No es solo un oficio o solo una profesión. La docencia es una profesión y es un oficio, y él lo dice como es el zapatero, el electricista, el albañil. Y que
hay algo que no se aprende en la universidad, sino que se aprende habitando las aulas y haciendo camino al andar. El docente artesano es aquel que batalla por no reproducir, por no homogeneizar, que intenta siempre una práctica situada, dotada de teleología, que no da 2 veces la misma clase, que es más fácil dar 2 veces la misma clase, ¿no? Porque ni nosotros ni el río somos los mismos, diría Heráclito. Ese que intenta posar la mirada sobre las singularidades y no sobre las masas o sobre las grupalidades. Entonces, nosotros queremos desde la editorial homenajear el artesanato, produciendo libros y publicaciones que no sean textos que ocupan una página en blanco. Eso sería más fácil incluso para nosotros, que venimos cosiendo, brochando, cortando hace unos cuantos días. Queremos ensamblar a mano, en la medida de lo posible, que cada uno de los libros sea un objeto singular y, por qué no, artístico, pensado para la multiplicidad de lectores que encontrarán y no para las masas. Saber que en cada costura o en cada impresión se entreveran las manos de los compañeros, las compañeras que lo van a recibir. Y por último, queremos que esta editorial sea, en la medida de lo posible, una editorial sustentable, y en eso Diego tiene mucho que ver, porque nos parece que es una forma también de establecer coherencia entre los discursos y nuestras prácticas. Entonces, queremos que sea con papel sustentable, en la medida de lo posible, con un ensamblado que tenga que ver con lo reciclado o con lo reutilizado, que también es más trabajo. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Para no extendernos demasiado más, imaginamos 3 colecciones. Digo imaginamos porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos si van a ser 3, si van a ser 1000, si va a ser una, si no va a ser ninguna. Vamos de menor a mayor. La primera colección es una colección que pensamos y le pusimos 365 o ventanilla continua, que lo que hace es habilitar a todos y todas los compañeros y las compañeras a que acerquen sus textos a la editorial con la posibilidad de que sean publicados. Esto implica no solamente la recepción de los textos, sino además el acompañamiento de los compañeros, porque tal vez lo que acercan es una idea o un borrador o un texto en proceso, y nosotros también queremos alojar a esos compañeros que quieren escribir y no se animan, o que tienen algo escrito pero no saben, y entonces la idea también es iniciar un proceso de acompañamiento. En literatura hablamos de clínica, ¿no? Esta cosa de escribir con el otro. Una segunda colección que se llama Preguntamientos, y que ahí para eso sí le voy a dar la palabra a Diego, que de esto sabe más. Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Bueno, Preguntamientos integraría en una colección inicial dentro de la idea de los libros del Cordel, ¿sí? Pensando en un material que reúna condiciones que pensamos que son necesarias. Por ejemplo, si yo les dijera, ustedes saben que el martes la temperatura que hizo fue el día más caluroso en la historia del planeta Tierra. Es solo un dato. El problema es que estamos plagados en una época llena de datos y de información, pero no nos preguntamos detrás de la información por la raíz de eso, porque nuestra forma de construir pensamiento tiene una matriz más profunda. Por tanto, nuestra idea obviamente que es lo socioambiental, y no nos metemos con el problemita pequeño que significa un punto de inflexión, un no retorno en cuanto a la temperatura del planeta, sino que lo socioambiental, y en esto también reconozco el año pasado cuando yo hablaba, estuvimos y Martín dijo, bueno, propongan, y si ustedes quieren se propongan, agradezco también la apertura
a que nos podamos sumar, generar una herramienta que permita construir conocimiento, pero también replantear los conocimientos que tenemos nosotros, replantear los esquemas de pensamiento y los discursos sobre los que montamos también los conocimientos como escuela. Porque muchos de ellos están montados sobre un modo de ver el mundo que evidentemente está en crisis civilizatoria. Por lo tanto, es una buena oportunidad para replantearnos. Por eso, esto de que este material se va a llamar planteamientos, que va entre preguntamientos, que va entre planteos y preguntas y replanteos, como un juego de palabras, quiere ser un disparador, más que un material para utilizar o una serie de contenidos, quiere volver a habilitar la pregunta, o sea, la pregunta como hecho educativo, no el contenido, sino la pregunta que genera un planteo, que genera la reconstrucción del contenido, que genera la revisión de los propios contenidos, que replantea las verdades consagradas y que permite la apertura a un diálogo, porque la pregunta, sin ponernos filosóficos, es imposible si uno se pregunta a sí mismo solo. Tiene que haber un diálogo. Y la habilitación del diálogo, la posibilidad de habilitar el diálogo, abre la posibilidad de construir conocimiento y de que esto no es algo que nosotros tenemos dominado, cerrado, pensado, sino es que este material va a habilitar la posibilidad de construir, seguir construyendo a partir del material. No es un material cerrado, sino es una puerta que se abre para que quienes se sientan interpelados y que quieran responderse a esas preguntas y habilitar un diálogo desde el material, empiecen a jugar con esto. Y en una época de la virtualidad, también que la pandemia nos demostró que podíamos trabajar digitalmente, nosotros hacemos una apuesta a la editorial en términos materiales. Queremos volver a la materialidad también. Porque hoy, bueno, usamos el celular, tenemos un montón de datos, pero pasan por la pantalla y necesitamos volver a la materialidad. Y el hecho de que podamos producir objetos que no sean solamente receptáculos de datos, de información, sino que sean objetos poéticos, objetos artísticos que infundan ganas de algo más, ganas de preguntarnos. Por eso el objetivo de preguntamientos es, inicialmente, hacer preguntas para que, si a alguno le interesa, introducirse en ese campo y lograr interrelacionarte con otros. Bien. ¿Qué queremos? Me acuerdo de una cosa, vos me dijiste, voy a comentar una infidencia, porque hay un par de compañeros que no me van a dejar mentir. Fue una casualidad. Es decir, no es una casualidad que estemos haciendo una revista. Yo me acuerdo a los 16, estaba la revista Mate Cocido, no me van a dejar mentir, y uno también escribía o hacía cosas. Y una forma de poder construir, para un chico que es adolescente o para algunos chicos o chicas que son adolescentes, realidad y el relato. Generalmente lo hacemos en las escuelas, pero la posibilidad de tener materiales donde podamos nosotros construir también los propios relatos sobre la realidad que queremos abordar, digamos, es una apuesta importante. Y fundamentalmente lo que queremos es dar un paso más con el tema de la conquista no solamente de los conocimientos del saber, sino avanzar sobre la transformación de la realidad. No sabemos hasta dónde puede llegar. A lo mejor es un buen intento y queda en eso. A lo mejor logramos conectar con muchos compañeros y compañeras que estén interesados, inicialmente en el problema socioambiental, pero que se va a ir abriendo a distintas temáticas para replantear la transformación. No queremos generar nuevos contenidos. Contenidos hay muchos, materiales hay muchos. Lo que queremos generar con estos libros objetos es intentar conectarnos entre todos para seguir construyendo alternativas
a un mundo, a un sistema que tiene pocas respuestas. Lo podemos ver en la tele, se dice siempre lo mismo, a los mismos problemas y seguimos con las mismas soluciones, avanzando sin poder resolverlas. Entonces, esta es la posibilidad en que nosotros, nuestros colegios, nuestros compañeros, pueden activar de una forma distinta y plantearnos a ver qué podemos hacer. O qué estamos haciendo ya también entre muchos y muchas en distintas comunidades y poder interrelacionarnos para no estar en una época, esto es lo que me faltaba decir, donde se atomiza y donde hay individualidad y que las redes sociales promueven que uno esté conectado, pero que esté solo, a esto que hace el sindicato, poder agruparnos, poder hacer fuerza, poder interrelacionarnos, poder darnos cuenta que no estamos solos y que la realidad, aunque es difícil, quizá la podemos empezar a transformar. Que la escuela no solamente es lugar de saber, sino también lugar donde se transforma la realidad de la sociedad. Bueno, y por último, tenemos una tercera colección, que es la colección Certámenes, porque si queremos hacer una editorial con todos y con todas, bueno, ¿cómo hacemos para que las voces de todos y todas lleguen a ser editadas, a ser publicadas? Entonces, nos parecía más que pertinente, esto sí lo hablamos, esto sí, en una conversación que tuvimos. Entonces, hoy empieza la convocatoria para este primer llamado, para esta colección, Certámenes, porque nos parece que no tenemos que salir solamente a marchar y a pedir, basta de balaceras o a reivindicar la escuela como territorio de paz, sino que también tenemos que hablar sobre eso, tenemos que convertirlo en palabra. Entonces, este primer certamen de narrativas, porque no son solamente verbales, también hay una categoría de narrativas visuales, se llama Territorio de Paz, reivindicando la escuela como un territorio de paz, no es una idea nuestra, la tomamos prestada, la homenajeamos. ¿De dónde era, Mica, eso? ¿Sí? Escuela Territorio de Paz es una iniciativa que lleva adelante los compañeros de ANSAFE Provincial, y que han convocado a todas las organizaciones sociales dependientes. Y como nosotros somos sus hermanos, nos llamaron a nosotros, ahí estamos. Pero el concepto es de Colombia, de UNICEF, ahí está. Bueno, si querés saber toda la historia, andá a la Escuela Territorio de Paz que te la van a contar, digamos. O sea, nosotros tomamos la idea, se la pedimos prestada. Estamos haciendo un homenaje. Un tributo. Un tributo, la banda tributo. En este anotador, que es precisamente la materialización de la hoja en blanco, que es como algo que aterra a quien quiere escribir, ustedes tienen una primera página con un QR, que es el que está apareciendo en pantalla, siempre quise decir eso. Y además está en algunos carteles dando vuelta. Si ustedes escanean este QR con la cámara, los va a llevar a otra, ¿cómo se llama eso, a lo que te lleva el QR, Beatriz? A un micrositio. Te lleva a un micrositio donde van a ver todo esto que más o menos dijimos y en un momento los va a llevar a las bases del concurso. Los pueden hacer todos de sus celulares, háganlo, así Beatriz se queda contenta. Claro. Trabajó mucho para el QR. Lo pintó Beatriz al QR, así como ustedes lo ven. Fui su peor pesadilla hoja, con ese QR. Cuadrito por cuadrito. Un pasacalle, sí, hay un pasacalle hecho. Una barredora. Una barredora. Con el QR. Más que nada para que no nos pongamos ahora a explicar, hay que entregar los textos en Word, hay que mandarlo a tal... Lo que sí vamos a decir es que es un certamen ciego, esto significa que es con seudónimo, para que el consejo editorial no manifieste favoritismo y dice, este lo escribió mi compañera de escuela, se ganara. Claro, escribió Pochi.
nosotros los invitamos a que se animen. Hay muchas categorías para que más o menos sea gol, digamos, el tiro al arco. Hay muchas categorías como que, bueno, esto que yo escribí más o menos entra en la categoría 1, más o menos entra en la categoría 2. Pero queremos escuchar, queremos que la palabra circule de verdad, digamos. Por eso es que podríamos no, o sea, sería también menos trabajo no tener esta categoría, ¿no? Porque tendríamos menos para leer, después menos para corregir, pero de verdad los y las invitamos a que entren al micrositio y a que puedan enterarse de qué se trata. Hay tiempo, hasta septiembre hay tiempo. Anímense, todas las consultas, eso sí me lo acuerdo de memoria. Tenemos mail, editorial @ tenemos mail, ediciones@sadoprosario.org. Bien, a ese mail nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿Qué personaje incorporamos? Y también en la página web. Y después Beatriz les va a dar su teléfono personal para que le pregunten todo. Bueno, dicho esto, vamos a los agradecimientos de rigor y después a la actividad. Ya te vi revoleando. ¿Puedes poner la canción del...? No. ¡Basta! Seriedad. Estos agradecimientos son un cruce entre agradecimientos del espacio editorial y personales, perdón. Diego, no te consulté. En primer lugar, al flamante Consejo Directivo de SADOP y al SADOP en general, que confía, sueña y se embarca en esta travesía. A Beatriz, que, bueno, que fue, sí, que fue tuvo un rol terapéutico en el proceso. Ya nos vamos a acomodar. Personalmente a Diego por delirar, así como, bueno, y hagamos, ¿y qué hace falta? ¿Y qué hace falta? Y una trincheta, ¿y qué más? Y una mesa, y así se armó. Y a la gente que se ocupó de comprarlo, y a siempre que dijo, sí, gastemos en esto. A Carlitos. A Carlitos, que compró la cizalla. A la Mutual, que donó la impresora. La impresora, que imprimía mal, pero ahora imprime bien. Todo eso, vea. Todos los productos de la Mutual están garantizados. Ojo Sí. lo que decís. No, porque vea, era un botón que apretó lincheta y lo resolvió. El que sabe, sabe, y el que no, agacha la cabeza y hace caso. Gigi Canteros, que también es parte de este consejo directivo y que se va a estar sumando, ya se sumó a la plegadora oficial de la editorial. El plegado no es menor en esta editorial, no está Gloria, pero a Gloria también nos fuimos a Buenos Aires a la Asunción y la dejamos plegando. Vos te quedás quieta en el segundo piso y te pliegan. Te abrochan con la engrampadora. A Micaela, que además de coordinar, digamos, para que esto sea posible junto con la Mon y con Ali, que son las que están acá laburando en el instituto, digamos, compartimos una cosa que es bastante evidente, que es como el desquicio y la locura, pero que por suerte esa sinergia hace que la locura de una aloje a la otra y viceversa, entonces el resto de la gente zafa, porque no tiene... No es cierto eso. No. Digo, pero si a vos te hace sentir cómodo. Está bien. Sí, si vos sos feliz. A mis compañeras del Colegio del Sur, especialmente a Adriana, que hizo esa maravillosa apuesta del colectivo y las valijas y todo lo que representa esta editorial como viaje. Podrías haber traído la guitarra y hacíamos el fogón. Adriana, que es una compañera, es una amiga, es una militante y es una docente ejemplar en el sentido épico de la palabra. A todos los compañeros
docentes que enseñan luchando y luchan enseñando. Y yo personalmente no están, y no sé si se van a enterar, pero quisiera en nombre de todos también agradecer a nuestros pibes, a nuestras pibas, que les toca precisamente ser pibes e ir a la escuela esquivando balas y muchas veces creciendo en la silvestría. Así que no sé tanto si les agradezco, pero sí va subrepticiamente la dedicatoria. A todos ustedes por estar hoy acá. Y quisiera que terminemos realmente haciendo un ejercicio. Quiero ser docente acá ahora un rato. Un ejercicio inclusivo. Así que todos ustedes tienen este anotador. ¿Pero por qué no tienen, chiques? Bueno. Yo quiero que vamos todos y todas a la última parte. ¿Y quién se anima a leer? Micaela le va a acercar el micrófono a alguien que se anime a leer. Vamos a darle la palabra a alguno de los compañeros o de las compañeras presentes para que cierre. Adriana dice que no puede leer porque no trajo los lentes. Bueno, chicos, si nadie se anima, voy por lista, ¿eh? A la compañera. Los demás seguimos con la vista y en silencio. No, vos levantaste la mano. Mariquita. Mariquita. Me acordé que no veo. ¿Listo? Sí, dale. Creemos en los poderes de la hoja en blanco, del cursor latiendo en la pantalla a la espera de la palabra, el titilar de esa idea que está a punto de parirse, el espacio vacío que espera, paciente, el momento de convertirse en texto. Creemos en las ideas, en las individuales y en las colectivas. Creemos que esas ideas germinan, se ramifican y dan frutos deliciosos si son compartidas con otros. Creemos en la palabra, las enseñamos, las sostenemos con la delicadeza y contundencia con la que se sostiene un arma poderosa. La enarbolamos como puños en alto, porque sabemos que las palabras al sol, al viento helado o al calor húmedo crecen y se multiplican. Llaman a otras palabras, a otras voces, a otros oídos. Trabajamos para que la palabra, plural y democrática, circule, construya puentes, destruya muros, despierte conciencias, cure las desgarraduras, funde mundos. Como creemos y militamos y enseñamos, hoy también creamos. Creamos un espacio de difusión de nuestras reflexiones, prácticas, proyecciones, un espacio donde la idea ha trascendido el pavor de la hoja en blanco, se ha hecho materialidad, se ha vuelto palabra. Queremos darle las ruedas o las alas que necesiten para llegar hasta los confines de nuestras comarcas docentes. Hoy nace la editorial de los docentes. Llega Ediciones del SADOP. Bueno, dos cosas más y no jodemos más. Para los compañeros o las compañeras delegadas que están hoy acá, aprovechen, le piden a Moni y se llevan anotadores para sus escuelas, así esto... Solo para afiliados. Solo para afiliados. No, para los otros se vende. Yo te hago el negocio, yo te hago la negocia enseguida. Sí, tiene una etiquetita con el precio. Y lo segundo, que es lo más importante de todos, es como todo estreno que se precie de tal, tenemos ahora un pequeño tentempié para brindar y no tener que cocinar en casa, sobre todo. Buenísimo. Bueno, un fuerte aplauso para la editorial, un fuerte aplauso para los compañeros, para las compañeras, para ustedes. Hoy somos más poderosos que ayer, digamos. Acuérdense eso. Hoy somos más poderosos que ayer. Más poderosas.
La organización es más fuerte. Y animémonos a soñar, y animémonos a pensar. Y a escribir. Algún momento, escribir bien dice nadie. En algún momento, en esta organización, como les contaba al principio, pensamos que era revolucionario, o era innovador, o era disruptivo, que 10 docentes, 10 delegados escribieran un libro y tuvieran su nombre como autores de un libro. Vayamos por más. La editorial tiene que ser el lugar donde por primera vez en la historia puedan escribir y puedan publicar y puedan publicarse aquellos autores, aquellas autoras o aquellos textos que merezcan ser publicados. Y esa validación del merecimiento no va a venir de la industria, ni va a venir de los gobiernos, ni va a venir de los eruditos de la educación, ni va a venir de quienes se arrogan la facultad de ser la voz de la docencia. Esa validación va a venir de los compañeros y de las compañeras representados a través de su organización sindical. El sueño de la editorial tiene que ser que sea algo tan, pero tan bueno que la gente quiera escribir y que quiera publicar por ediciones del sindicato, por ediciones de SADOP. Porque la validación de la verdad, la validación de la competencia, la validación del sustrato que tenga el texto, venga dado de mano del gremio. Ese tiene que ser el objetivo. Hay revistas científicas en el mundo dando vueltas, así como por todos lados, donde la gente se mata por escribir. Ojalá que nosotros en algún momento podamos hacer de Ediciones del SADOP Rosario un lugar donde todos quieran escribir, porque escribir en Ediciones del SADOP Rosario significa que lo que escribiste es bueno. Soñemos, animémonos, pensémonos. Ese es el derecho. Gracias, compañera, gracias, compañeros. A todos los que están en casa, saludos. Y con eso vamos terminando la transmisión.